Estimados estudiantes, el día de hoy vamos a explicar lo que son la parte práctica del modelo clásico, ¿no? De la macroeconomía clásica. Entonces vamos a leer estos supuestos principales que nos muestra el modelo clásico. Entonces, uno de los supuestos es rige la ley de Say, ¿no? Entonces, la ley de Say quiere decir que la oferta crea la demanda, ¿no? Entonces, a eso se refiere la ley de Say. Hoy en día esto no se cumple, ¿no? Dice que más bien la demanda es el que genera la oferta, ¿no? Ese básicamente se refería la ley de Say. El segundo supuesto está presente el principio hedonista. El principio hedonista, o quiere decir principio del egoísmo, del individualismo. Existe competencia perfecta en todos los mercados de productos y de factores de producción. O sea, se maneja de acuerdo al supuesto de un mercado de competencia perfecta, ¿no? Por ejemplo, el mercado de productos, los precios se venden al precio del mercado. Cada empresa vende el precio que se da en el mercado, ¿no? Y también los factores de producción son determinados por el mercado. El precio y los factores de producción, capital, tierra, trabajo, son determinados en un mercado. Entonces, cada empresa toma el precio, lo que se da en el mercado. Existe flexibilidad en la remuneración de los factores de producción. Quiere decir la flexibilidad, entonces los precios se van a mover de acuerdo a oferta y demanda. Entonces la oferta y demanda va a ser el que va a determinar la remuneración de los factores de producción, por ejemplo de los salarios, va a determinar en el mercado laboral la demanda y la oferta. En el caso de los productos, el capital, por ejemplo, va a estar determinado también por la oferta y demanda. Entonces, hay una flexibilidad en la remuneración en los factores de producción. O sea, el factor de producción no lo pone la empresa, ¿no? Sino el mercado. Existe plena movilidad de los factores de producción, entonces quiere decir que no, esto se va a mover en función al mercado. Entonces, los factores de producción, ya sea que aumenten o disminuyan, entonces va a ser determinado por los incentivos en el mercado. Existe el pleno empleo, es la situación normal de equilibrio en una economía. Entonces aquí hay pleno empleo. En este supuesto vamos a considerar que no existe desempleados. O sea, el que busca trabajo va a obtener su trabajo. Entonces si la demanda es, por decir, 100 horas de trabajo, entonces la oferta también va a ser 100 horas de trabajo a un salario real determinado, de equilibrio. Entonces, por lo tanto, va a haber pleno empleo. En otras palabras, no va a existir desempleo en este modelo, es uno de los supuestos. Existe flexibilidad de precios, como decía anteriormente, como esto está determinado de acuerdo a la oferta y demanda en un mercado, entonces la flexibilidad de precios cambia en función que va cambiando la demanda o ya sea la oferta. Cambios en la oferta de dinero producen cambios en el nivel de precio. Entonces aquí estamos hablando de la teoría cuantitativa del dinero. Lo que maneja este supuesto es que un aumento del dinero inmediatamente va a generar un aumento proporcional en los precios. Y a esto se refiere la teoría cuantitativa del dinero. Entonces, de acuerdo a estos supuestos, vamos a resolver los siguientes ejercicios propuestos para poder comprender cómo funciona este modelo clásico, ¿no? Que funcionaba, era el predominante antes del crack del 29. Todo era en base al modelo clásico, al modelo de las teorías de Adam Smith. Entonces, hoy en día ya no solamente rige en función al mercado o al libre mercado, que también interviene el Estado en ciertas actividades económicas a través de la regulación, etc. Entonces, vamos a resolver los siguientes ejercicios. Vamos a utilizar la metodología del modelo de análisis de estática comparada. Entonces aquí tenemos este gráfico, este lado derecho se llama el lado real y en este lado izquierdo se llama el lado monetario. Entonces vamos a ir viendo cada gráfico para poder comprender. Aquí en este gráfico nos está mostrando el sector productivo.
el sector productivo tenemos aquí la función de producción. Y la función de producción o la cantidad de producción y la cantidad de empleo va a estar determinado a través del mercado laboral. O sea, en el mercado laboral, ¿quiénes son los actores o los participantes? Son la demanda laboral y la oferta laboral. El equilibrio entre la demanda y la oferta laboral se determina el salario real y el nivel de empleo de equilibrio. Entonces este nivel de empleo de equilibrio va a determinar la producción de las empresas. Ahora en el lado monetario va a estar determinado por la oferta monetaria. La oferta monetaria es una curva vertical o una curva donde es determinado, por ejemplo, por el Banco Central. Entonces son variables que maneja el Banco Central, si aumenta la oferta o disminuye la oferta, ¿no? Entonces eso va a determinar los cambios en el precio y de la producción. Entonces, y la curva de la demanda del dinero va a estar determinado de acuerdo a la velocidad del dinero. Entonces, cuando aumenta la velocidad del dinero, entonces va a aumentar la pendiente de la curva de la demanda del dinero. O si disminuye la velocidad del dinero, entonces va a disminuir la pendiente de del mercado, perdón, de la demanda de dinero, ¿no? Entonces en este eje tenemos la masa monetaria y aquí tenemos el precio por Y, ¿no? El valor precio por Y. Y esta gráfica auxiliar nos va a mostrar el salario nominal y el nivel de precios, qué cambios va a haber, ¿no? Esta es una gráfica auxiliar o una gráfica adicional para poder comprender. Entonces aquí tenemos la nomenclatura donde ND va a ser la demanda laboral que va a estar en función del salario real, el capital y la tecnología. La oferta laboral, la nomenclatura es NS, también que está en función del salario real, la población, la migración y la educación. Y la función de producción va a estar determinado de acuerdo al nivel de empleo, el capital y la tecnología, ¿no? Aquí estamos hablando de la función de producción. El nivel de empleo con la variable N, salario real W sobre P, el salario nominal W, nivel de precios P, la demanda de dinero como habíamos mencionado MD y la oferta de dinero MS y la masa monetaria sería M, ¿no? Estamos viendo en este eje de X. Entonces para poder resolver cualquier cambio macroeconómico que pueda realizar un gobierno o puede haber un cambio automático, una flexibilidad como hablamos de los factores de producción que por ejemplo puede aumentar no siempre una política de gobierno sino que el mercado, por ejemplo puede aumentar la migración, puede aumentar la tecnología, puede aumentar el capital o puede aumentar también lo que es la población económicamente activa. Entonces esos cambios, ¿qué cambios van a generar en una economía? Entonces para resolver estos casos vamos a usar estas pautas de estos tres incisos, ¿ya? Entonces son pautas para poder resolver en este caso. Entonces vamos viendo cuáles son las pautas para poder resolver. Dice que el nivel de empleo N y el salario real W sobre P son determinados por la oferta laboral y la demanda laboral, o sea, es decir, en el mercado laboral es donde se determina, ¿dónde estamos aquí? En el mercado laboral es donde se determina el salario real y el nivel de empleo. Entonces sería la primera pauta. La segunda pauta dice que el nivel de producción Y está determinado por el empleo. O sea, el nivel de producción de Y está determinado por el nivel de empleo. O sea, el nivel de empleo. ¿Qué quiere decir? Si en el mercado laboral N sub 0 es el equilibrio en este mercado laboral, entonces las empresas con esta cantidad de nivel de empleo van a producir estas cantidades de productos, que Y es sub 0. Por eso el nivel de empleo
va a determinar la cantidad de producción en las empresas. La siguiente pauta dice, el nivel de precios está determinado por la oferta monetaria. O sea, este nivel de precios va a estar determinado por la oferta monetaria. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, hay una relación proporcional entre el salario, entre la oferta monetaria y el nivel de precio. ¿Qué dice? Si M aumenta, entonces esto automáticamente va a hacer subir el nivel de precios. Entonces en una economía dice, si aumenta la masa monetaria, va a haber periodos inflacionarios, va a aumentar el precio. La siguiente pauta, cualquier cambio en el lado monetario de la economía no afecta en el lado real, lado real de la economía. O sea, estos cambios en este lado monetario no va a afectar en el lado real. Pues esas son las 4 pautas entonces para resolver los siguientes ejercicios. Entonces vamos viendo el primer ejercicio. Dice que una economía aumenta la población económicamente activa, el PEA. Entonces lo que nos está diciendo es aumenta la población. Analice gráficamente los efectos macroeconómicos. Entonces si aumenta la población, nosotros verificamos a cuál afecta. Está afectando en el mercado laboral, que es la oferta laboral, ¿no? En la oferta laboral. Aquí dice que aumenta la población. Entonces, si aumenta la población, hay una relación directa, ¿no? Si aumenta la población, aquí vamos a graficar, si aumenta la población, va a aumentar la oferta laboral. Entonces quiere decir que hay un desplazamiento de la curva de la oferta. Entonces, ¿qué va a pasar en este mercado? Suponiendo que no hay cambios en la demanda, que solamente en la oferta. Estamos manejando ese supuesto, ¿no? Que no va a haber cambios. Entonces, la oferta laboral se va a desplazar hacia la derecha. O sea, quiere decir que aumenta la oferta laboral. Ahí. A este le vamos a poner un nombre de N sub 1. NS sub 1. Ahí. Para poder comprender que este era el dato inicial, ¿no? Considerando que los demás factores no cambian, entonces este va a ser el nuevo nivel de equilibrio en el mercado laboral. Y entonces el nuevo salario real va a ser este valor, W sobre P. Este valor sería sub 1. Ese va a ser. Y el nivel de empleo va a ser este valor, N sub 1. ¿Qué dice las pautas? Dice que el nivel de producción está determinado por nivel de empleo. Entonces, por lo tanto, el nivel de empleo va a determinar la cantidad de la producción. Aquí trazamos una línea hacia arriba. Aquí en el sector productivo, el valor de N sub 1 va a determinar el nivel de producción en la empresa, ¿no? Entonces, trazamos ahí. Ahí va a ser el nivel de producción. Entonces va a aumentar Y. Bueno, aquí vamos a borrar esto. Hay un pequeño error en la gráfica. Ahí, vamos a hacer el garabato otra vez. Entonces sería este punto, ¿no? Entonces Y, por aquí está Y. Entonces estamos hablando de Y sub 1. Y sub 1. Entonces la producción va a aumentar. Eso es efecto, a ver. Entonces, ¿qué quiere decir en este caso? Que el salario real va a disminuir. El salario real va a disminuir en esta situación cuando aumenta la población, ¿no? Y va a aumentar el nivel de empleo. O sea, quiere decir la cantidad de empleo va a aumentar, ya sea que esté expresado en número de trabajadores o ya sea en horas de trabajo, ¿no? Tanto en el sector productivo también va a haber ese cambio. Y la producción va a aumentar en las empresas, ¿no? Cuando aumenta la oferta laboral, lo que va a generar es un aumento en Y, sería la producción. ¿Y qué va a pasar aquí en el mercado monetario? En el mercado monetario
solamente va a haber cambios en los precios. O sea, va a haber un cambio en precio porque se modifica el precio. Va a ser P sub 1 multiplicado por Y, perdón, por Y, ¿dónde está? Aquí, por Y sub 1, por Y sub 1, aquí, multiplicado por Y sub 1. Quiere decir que va a haber cambios en el precio. Quiere decir que el precio va a disminuir, o sea, estos cambios que se muestran, quiere decir que el precio va a disminuir, ¿no? Y va a haber un cambio proporcional que también la producción va a aumentar. Entonces disminuye el precio y aumenta la producción y se va a mantener el mismo valor, no va a cambiar el valor, ¿no? El resultado final de esa multiplicación o de ese producto va a ser el mismo valor. Entonces en este mercado monetario va a ser lo mismo, solamente va a cambiar los valores de P y de Y, pero el resultado final va a ser el mismo. Entonces aquí no hay cambios. Entonces, ¿qué va a pasar en la gráfica auxiliar? ¿Qué va a pasar con el salario real? El salario real dice disminuye. Entonces aquí faltó una aclaración, ¿no? El salario real, perdón, la gráfica auxiliar. En la gráfica auxiliar la pendiente es el salario real, ¿ya? Ese es el pendiente. Entonces en este caso estamos viendo que el salario real disminuye, o sea, quiere decir que esta pendiente disminuye. Entonces la gráfica auxiliar se va a desplazar hacia la derecha, ¿no? Se va a desplazar hacia la derecha, la pendiente disminuye. O sea, W sobre P va a ser un valor menor, por lo tanto la pendiente cambia. Aquí vamos a tener la gráfica auxiliar. Entonces en esos casos, ¿qué va a pasar? Para que este resultado del salario real disminuya, tiene que bajar W y subir P. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Las empresas para aumentar o para incrementar la cantidad de producción, los precios tienen que bajar, ¿no? Los precios tienen que ser menores. Entonces, los precios tienen que ser menores para aumentar esa producción. Entonces, para que la empresa pueda vender mayores cantidades de su producción, tiene que bajar el precio. Por lo tanto, va a bajar el precio. Si baja el precio, entonces una disminución del precio hace aumentar el resultado final del salario real. En este caso nos está mostrando que disminuye. Entonces es un resultado de ambos, ¿no? Entonces el precio tiene que disminuir para vender esta cantidad. Entonces aquí vamos a ver en esta gráfica, el precio sería en este punto, ¿no? Aquí, entonces para que disminuya este valor de salario real, el precio tiene que disminuir. Aquí vamos a ver, ahí, aquí sería, ¿no? Entonces el precio sería este valor, P sub 1. Y entonces para que este salario real disminuya, también el salario nominal en el eje de Y tiene que disminuir. Y entonces vamos a tener aquí W sub 1. Ahí está. Entonces el salario nominal disminuye y los precios disminuyen. Entonces, si disminuye el salario nominal y el precio, entonces este salario real va a disminuir. Veamos en este caso solamente los cambios del salario real. Sabemos que el salario real está determinado por estos valores. Es una relación entre el salario nominal y el salario real. Para que este resultado, este valor del salario real aumente, tiene que subir el numerador y tiene que bajar el denominador porque tiene relación inversa. Entonces en este caso lo que estamos viendo, para que disminuya el salario real, el precio disminuye. Entonces si el precio disminuye, si solamente el precio disminuye, entonces el salario real va a aumentar, pero en este caso disminuye.
Lo que hace que baje el salario real es la proporción del salario nominal, o sea, va a tener una proporción más fuerte el salario nominal y eso como resultado final hace que disminuya el salario real. Va a haber esos cambios. Entonces, ¿por qué también decimos baja el precio? Entonces, como aumenta la producción de una empresa, lo más natural para que aumente la producción tiene que bajar los precios. Entonces, en conclusión, anotamos estos cambios macroeconómicos. Ya hemos explicado gráficamente, ahora vamos a explicar a través de estos resultados. Bueno, aquí vamos a explicar con estas nomenclaturas que nos va a permitir hacer un poco más claro, ¿no? ¿Qué ha ocurrido entonces en este mercado? Dice, en esta economía, la población aumenta. Entonces, aumenta la población. Entonces, sabemos que la población es un factor de la oferta, ¿no? Entonces, por alguna razón aumentó la población o la población económicamente activa, o sea, aumentó la oferta laboral y eso hace que baje el salario real. Entonces, cuando aumenta la población, el primer efecto que va a generar es un desplazamiento de la oferta laboral, ¿no? Un desplazamiento de la oferta laboral. O sea, la oferta laboral se desplaza. Hay un desplazamiento, vamos a decir, aumenta la oferta laboral. Y ese aumento de la oferta laboral va a generar los siguientes efectos que vimos en este caso. El primer efecto hay en el salario real. El salario real disminuye, ¿no? Baja. ¿Qué más? El nivel de empleo aumenta, dice. Entonces, el nivel de empleo, que sería N, aumenta. O sea, N aumenta. Entonces, el valor de N, que es el nivel de empleo, sube. A ver ese efecto. ¿Qué más? Como aumenta el nivel de empleo, aumenta la producción. Entonces, Y, que es la producción, va a aumentar. ¿Qué más? Como aumenta la producción, esto va a generar cambios en los precios, ¿no? Por lo tanto, disminuye el precio disminuye. ¿Qué más? El salario nominal, que sería W, baja. También disminuye o baja, ¿no? Entonces aquí en el mercado monetario va a haber esos cambios, ¿no? Simplemente de esos precios y la producción, y entonces el resultado final no va a cambiar este equilibrio en el mercado monetario. Entonces va a haber esos efectos, en este caso, cuando aumenta la población. Esos efectos macroeconómicos va a tener, estamos explicado aquí gráficamente y aquí una conclusión. Entonces los salarios van a bajar. Eso es lo natural que ocurre en un mercado laboral. Si la oferta aumenta de trabajadores, lo más natural es que bajen los salarios reales y también aumente el nivel de empleo. Y eso hace que las empresas produzcan más cantidades y para que ese producto se pueda vender en el mercado, entonces tienen que bajar los precios. Y para que este salario real aumente, para que baje el salario real, va a bajar el salario nominal, por el hecho de que aumenta la cantidad de trabajadores, aumenta la oferta y hace que cambie el salario real. Eso sería en este caso cuando hay un aumento de la población. Vamos a ver el siguiente ejercicio. En una economía hay una mejora en la tecnología. ¿Qué efecto va a haber en una mejora en la tecnología? Entonces, vamos a analizar primero gráficamente. Si nosotros vemos los factores determinantes en la tecnología, estamos viendo aquí a quiénes va a afectar. Por ejemplo, aquí tenemos la tecnología que afecta a la demanda laboral. No nos olvidemos que la demanda laboral es la empresa. Si en la empresa hay más tecnología, entonces va a haber un efecto en la demanda laboral. Como también la tecnología está en función
a la producción, ¿no? De acuerdo a la producción que está determinado la tecnología. Entonces la tecnología va a haber un cambio en la función de producción. Entonces ese cambio de la tecnología va a ser un cambio en la demanda laboral y en la función de producción. Veamos entonces este caso. Dice que hay una mejora en la tecnología que hace que haya mayor productividad en la economía. Veamos entonces este escenario. Vamos a ver esos cambios. Entonces, en la demanda laboral va a afectar si hay una mejora en la tecnología, entonces la demanda de las empresas se va a desplazar hacia la derecha, o sea, aumenta la demanda. Entonces, vamos a anotar con el nombre de N de la demanda laboral 1. Considerando que la oferta no cambia, entonces el nuevo equilibrio va a ser este punto. Y el nivel de empleo va a ser este valor, o sea, va a aumentar el nivel de empleo, N sub 1. Y el salario real va a hacer que aumente la tecnología, ¿no? Entonces aquí vamos a tener el valor del salario real. El salario real, entonces, ahí ponemos salario real sub 1. Ahí está. Hay un aumento. ¿Y qué va a pasar en el sector productivo? Dice que va a haber un desplazamiento en la curva de la función de producción. ¿Por qué? Porque la tecnología hace que la empresa a diferentes niveles de empleo va a producir mayores cantidades. Entonces la función de producción va a aumentar. Entonces aquí estamos hablando la función de producción de Y sub 1, ¿no? Que está en función de la producción, en función de, en este caso ahí está, función de N, ¿no? Entonces, en este nivel de empleo, las empresas van a producir con esta cantidad de empleos. ¿No? Esa era una de las pautas para poder determinar el nivel de producción, ¿no? Este es N sub 1, entonces en este N sub 1 van a producir las empresas, o sea, esta producción, no en la curva antigua, sino en la nueva función de producción, y entonces aún más va a aumentar la cantidad de producción, que sería Y1. Va a haber esos cambios. Ahora, ¿qué cambio va a haber aquí en el lado monetario? En el lado monetario no va a haber cambios en el equilibrio monetario, lo que sí es va a haber cambios en los valores, ¿no? Los precios, para que esta empresa pueda vender mayores cantidades, tiene que hacer es bajar los precios. Entonces va a haber un nuevo precio. Va a disminuir el precio a P sub 1, multiplicado por, sabemos que va a disminuir los precios y van a aumentar la producción a Y sub 1. Entonces como resultado final va a ser el mismo valor. Entonces no va a haber cambios, en este caso el mercado monetario. El equilibrio monetario no va a haber cambios. ¿Qué va a pasar en el lado, en los gráficos auxiliares? Entonces nos dice que el salario real, perdón, el salario real aumenta y el nivel de empleo también aumenta, ¿no? Entonces si el salario real aumenta, entonces la pendiente de esta gráfica auxiliar también va a aumentar. Por lo tanto, bueno, aquí anteriormente nos hemos mencionado de que la pendiente, ¿no?, de esta gráfica es el salario real, W sobre P. Esa es la pendiente. Entonces, como hay aumento en el salario real, entonces va a aumentar la pendiente, quiere decir que esta curva se va a desplazar hacia la izquierda, ¿no? Aumenta la pendiente. Aquí vamos a trazar la línea gráfica auxiliar. ¿Qué nos dice? Que van a bajar los precios. Entonces va a haber una disminución de precios. Eso va a ser este valor. Disminución de precios. Una disminución de precio hace que suba el salario nominal, perdón, el salario real. Y para que aumente el salario real, va a aumentar el salario nominal. Por lo tanto, el salario nominal aquí va a aumentar. Ahí está. Y sub 1. Aquí P sub 1. Entonces sube
el salario nominal y disminuye los precios. Eso hace que aumente la pendiente de la curva, o sea, aumenta el salario real. Aquí va a tener una aclaración que también la producción aumenta, ¿no? Ahí está. Entonces, en conclusión, ¿qué vamos a notar? En conclusión, podemos describir literalmente o también utilizando una nomenclatura. Si usamos una nomenclatura, va a ser mucho más fácil, ¿no?, poder entender. Entonces vamos a notar todos los cambios que hemos mencionado gráficamente. ¿Cuál fue el impacto? La tecnología, dice. Entonces ha habido un aumento o una mejora en la tecnología. Esto ahí está, un aumento en la tecnología. Sabemos que la tecnología ha generado dos cambios importantes. Uno, que la demanda laboral ha aumentado, o sea, ND, que la demanda laboral ha aumentado, o sea, se desplaza, aumenta, ¿no? ¿Qué más ha generado este cambio? También ha cambiado en la función de producción, ha habido un desplazamiento, o sea, Y ha habido un desplazamiento, o sea, un aumento. O sea, esta flechita que estamos marcando quiere decir que hay un desplazamiento, o sea, gira la curva de la función de producción. Y esos efectos han generado los siguientes cambios. ¿Cuáles son los cambios? El primer impacto, hubo un aumento del salario real, ¿no? En el salario real va a aumentar, o sea, el salario real, W sobre P, que es el salario real, sube. ¿Qué más hemos visto? El nivel de empleo, o sea, N también aumenta. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué impacto más ha habido en este caso? La producción, el salario real, también el nivel de producción, ¿no? O sea, de Y sub 0 a Y sub 1. Entonces aquí vamos a notar que la producción, o sea, la cantidad de producción ha aumentado. Entonces la diferencia que estamos mencionando aquí es el desplazamiento de la función de producción. Aquí estamos mostrando el cambio en la cantidad de la producción, ya esa es la diferencia. ¿Qué efecto más hemos visto? Para que aumente el salario real, hubo una disminución de los precios y un aumento del salario nominal. Entonces, ¿qué pasó con los precios? Hubo una disminución. En cuestión de los precios, hubo una disminución. Y el salario nominal, aquí como menciona la gráfica auxiliar, van a subir el salario real. No el salario real, el salario nominal, perdón, una corrección. W solito sin esta relación con el precio es el salario nominal, ¿no? Quizás aquí una aclaración cuál sería el salario nominal y el salario real. Por ejemplo, en Bolivia el salario mínimo nacional es 2.362. Entonces ese valor de 2.362 es el salario nominal. Y el salario real nos va a mostrar qué cantidades vamos a poder comprar con ese salario nominal. Y esa relación que hay entre W sobre P es el salario real. Entonces un impacto que va a haber es en el salario real. Esa sería la conclusión en este caso cuando hay una mejora en la tecnología. Entonces vamos a continuar el siguiente ejercicio para comprender un poco más. Bueno, en el siguiente ejercicio vamos a ver, en una economía aumenta la velocidad del dinero. En el anterior caso hemos visto que una de las pautas que nos menciona dice que en el lado monetario de la economía no afecta en el lado real. Entonces en este caso cuando aumenta la velocidad del dinero no va a afectar el lado real. El lado real es la producción y el nivel de empleo, ¿no? Entonces eso vamos a ver en este caso, en el ejercicio número 3. Entonces la velocidad del dinero aumenta.
Veamos gráficamente. La velocidad del dinero es un factor o un determinante en la demanda del dinero. Entonces, la pendiente de la demanda del dinero es la velocidad del dinero. A medida que aumenta la velocidad del dinero, va a aumentar la pendiente de la demanda del dinero. Entonces aquí va a haber un desplazamiento de la curva de la demanda del dinero. Si B aumenta, entonces por lo tanto va a haber un desplazamiento hacia la izquierda. A ver, aquí vamos a mencionar, ahí está. Se desplaza esta curva. Vamos a dibujar la nueva curva. Se desplaza así como un reloj, ¿no? Hacia la izquierda. Ahí. Aquí vamos a poner el nombre MD o la demanda de dinero 1. Ahí, MD1. Ahí está. Y entonces va a haber un nuevo equilibrio. Un nuevo equilibrio. Entonces aquí va a haber un nuevo equilibrio P1 por Y sub 0. O sea, la producción no va a cambiar, eso es lo que dice, ¿no? El lado monetario no va a cambiar el lado real. Entonces, por lo tanto, lo que va a cambiar es el precio. Entonces, cuando aumenta la velocidad del dinero, entonces lo que va a generar es un aumento en los precios. Y en la producción no cambia. Entonces va a haber ese caso, ¿no? Aquí en el mercado laboral no va a cambiar, ¿no? Solamente va a haber cambios en el precio. Aquí en la gráfica auxiliar, ¿no? Para que no cambie el salario real, ¿no? Por las subidas de precios, ¿qué va a pasar con el salario real? ¿Qué va a pasar con el salario real si sube, en este caso, el precio, ¿no? El precio sube, pero el aumento del precio a P sub 1 ha aumentado el equilibrio. Entonces aquí no va a haber un cambio, o un desplazamiento en la pendiente de la gráfica auxiliar. Quiere decir entonces, sube el precio a P sub 1 y eso ha hecho un incremento en W. O sea, el salario nominal sí se va a modificar a W1. Entonces va a haber un cambio proporcional, ¿no? Por ejemplo, si el precio sube un 20%, el salario nominal igual va a subir en un 20%. Como sabemos que el precio está en el denominador, por lo tanto, esa disminución va a ser recuperado por el aumento del salario nominal y por lo tanto el salario real no va a cambiar. Por eso en el mercado laboral tampoco va a cambiar. Entonces aquí anotamos en conclusión. A ver, anotamos. Conclusión. Entonces anotamos con las siguientes nomenclaturas para hacer un poco más fácil y poder explicar este gráfico. Veamos entonces el impacto que hay. Un aumento en la velocidad del dinero, ¿no? O sea, el aumento de B. ¿Eso qué está provocando? Está provocando un desplazamiento de MD, que es la demanda del dinero. Va a haber un desplazamiento, se está desplazando hacia arriba, ¿no? Va a haber un desplazamiento. ¿Y eso qué impacto va a generar? Entonces abrimos una llave aquí. ¿Cuál va a ser el impacto? El primer impacto va a ser, en cuestión del precio, va a haber un incremento. Y el salario nominal también va a subir. Ese sería el efecto. Entonces, lo que no cambia es la producción, el salario real, tampoco el nivel de empleo. Entonces, simplemente serían esos efectos que va a generar en este caso. Ese sería en conclusión, ¿no? Del caso. Ahora veamos el caso de qué pasaría si el gobierno establece un salario real.
un salario real menor o salario mínimo nacional encima del salario. A ver un momento, vamos a ver esto. Entonces, en este caso estamos viendo si en una economía se establece un salario mínimo nacional por encima del salario de equilibrio. Entonces, generalmente eso ocurre, ¿no?, cuando un gobierno establece un salario, como dice, un salario más justo, ¿no? Dice que el mercado no es justo, ¿no? Tanto la oferta y la demanda laboral nos muestra un salario muy bajo. Entonces, por lo tanto, un gobierno siempre establece un salario mínimo nacional. En este caso, ¿qué efectos macroeconómicos hubiera? Entonces aquí vamos a trazar una línea. ¿Qué efectos va a generar eso, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer el supuesto. Dice que el salario real va a estar por encima, o sea, aquí vamos a suponer ahí, ese sería el salario que establece un gobierno, ¿no? Ese sería el salario. Vamos aquí a mostrar cuál va a ser el primer impacto. El primer impacto que nos muestra, vamos a cambiar de color, un color verde que estamos utilizando, ¿no? Ahí está. El gobierno va a establecer un salario por encima del equilibrio. El equilibrio es este punto, ¿no? Entonces por encima. Entonces aquí W sobre P, que es el salario real, va a estar encima del equilibrio, lo que dice la fuerza de mercado, la oferta y la demanda. El primer efecto que va a haber es que las empresas van a contratar menos cantidad de trabajo. Entonces, la demanda laboral va a ser este valor, la cantidad demandada. Y los trabajadores van a ofrecer mayor cantidad de trabajo, ¿no? Un salario real más elevado, mucho mejor para ellos. Por lo tanto, va a aumentar la cantidad de el nivel de empleo o la oferta laboral. Entonces, a este salario real superior al equilibrio va a haber una diferencia. Que el salario, en este caso, el nivel de empleo o la oferta laboral va a ser mayor a la demanda laboral. Entonces, si hay una oferta laboral mayor a la demanda laboral, el primer efecto social que va a haber en la economía va a ser el primer problema que siempre atraviesan los países, que se llama desempleo. Eso va a generar desempleo. Todos los países enfrentan a ese problema, ¿no?, del desempleo. Ahí está. Entonces va a haber desempleo, ¿no? ¿Y qué cantidades van a contratar las empresas a ese nivel de empleo? Entonces, seguimos viendo este caso. A ver, a este nivel de empleo, entonces las empresas van a contratar. Las empresas van a producir en esta cantidad. En esa cantidad van a producir las empresas. A N en N sub 1. Aquí N sub 1. O ND, ¿no? En este caso N sub 1 para nosotros es lo mismo, la cantidad de empleo. Entonces las empresas van a producir menos cantidad. Aquí. Y sub 0. Perdón. Y sub 1. La cantidad de producción entonces va a bajar. Y la cantidad contratada de empleo va a disminuir, ¿no? Va a disminuir la cantidad contratada cuando un gobierno establece un salario por encima del equilibrio. ¿Y qué va a pasar aquí en el mercado monetario? Entonces, ¿qué va a pasar aquí si Y sub 0 baja? No se va a modificar este equilibrio, ¿no? Pero sí va a haber un cambio en los precios, ¿no? Va a haber un cambio en los precios. Ese aumento del salario real, ¿no?, va a haber una disminución en los precios. Entonces quiere decir
que el precio va a ser P sub 1 multiplicado por Y, que sería la producción que aumenta. Pero los precios más bien van a subir los precios. Entonces aquí tenemos Y sub 1. Entonces el valor de los dos no van a cambiar, P sub 1 por Y sub 1, porque sabemos que la producción baja y los precios van a subir. Entonces, ¿qué pasa aquí en la gráfica auxiliar? Entonces aquí ya hemos mencionado anteriormente, en la gráfica auxiliar lo que nos muestra la pendiente es el salario real, ¿no? W sobre P. En este caso, ¿qué va a pasar si se establece un salario real mayor? Por lo tanto, esta curva auxiliar se va a desplazar hacia la izquierda, ¿no? Aumenta la pendiente. Entonces, ¿qué impactos va a haber en este caso? Como bajan la producción, entonces va a aumentar los precios. Entonces va a aumentar los precios en este caso. Aumentan los precios. Ahí aumentan los precios. Aquí aumentan los precios. P sub 1 y aumenta el salario nominal, ¿no? Aquí W sobre P. No, W, ¿no? W1. Aumenta el salario nominal y aumentan los precios, en este caso, ¿no? Un aumento del salario nominal hace que suba el salario real. Un aumento en los precios hace que baje el salario real, pero el cambio del precio va a ser mínimo en comparación al salario nominal, por lo tanto el resultado final va a ser un aumento en el salario real, ¿no? No nos olvidemos que el salario real es simplemente una relación entre el salario nominal y el precio. Todo valor que esté encima del numerador, o sea que sea el numerador, hay una relación directa. O sea, si aumenta el salario nominal, va a aumentar el salario real, el resultado final. O una subida en el precio hace bajar el salario real porque está en el denominador. Y una bajada en el precio hace que aumente también el salario real, ocurre lo contrario. Entonces en este caso hay dos fuerzas. Sube el salario real, entonces sube el salario nominal, eso hace que sube el salario real. Una subida en el precio hace que baje el salario real, pero ese cambio proporcional del precio es mínima al salario nominal, por lo tanto al final el salario real termina subiendo. Ese sería el caso. Entonces anotemos aquí en conclusión qué es lo que pasaría un salario mínimo nacional. Se establece un salario mínimo nacional. Si el salario mínimo nacional, ¿no?, en términos reales, obviamente, cuando aumenta, ¿qué efectos va a haber? Entonces no va a haber ningún desplazamiento, ¿no?, de la curva, excepto del auxiliar, pero en este caso no es importante mencionar eso, ¿no? Solamente una gráfica auxiliar. ¿Qué impactos va a haber? El primer impacto que va a generar es una disminución en el nivel de empleo. Bueno, aquí el salario mínimo nacional o el salario real estamos hablando, ¿no? El aumento, ¿no? Ese es el efecto que estamos viendo, ¿no? Entonces el primer impacto es en N va a haber una disminución. Las empresas van a contratar menos cantidad de empleo y la producción baja, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con la producción? Van a disminuir la producción de las empresas, menos incentivos, mayor costo en los factores de producción, entonces menor incentivo, por lo tanto producen menos. ¿Y qué va a pasar con los precios? En este caso el precio aumenta, ¿no? Entonces, como va a haber menos productos en el mercado, entonces va a haber mayor escasez y va a generar una subida en los precios.
¿Qué va a pasar con salario nominal? El salario nominal va a aumentar, ¿no? Sube el salario nominal. Y aquí en el mercado monetario, como hemos visto, solamente son cambios en estos valores, pero el equilibrio no se va a modificar. Eso sería en conclusión, ¿no? De cuando se establece un salario mínimo nacional. Y entonces el primer impacto, recordando, va a generar esa situación, un desempleo, ¿no? ¿Qué haría si el gobierno establece, por ejemplo, un salario debajo del equilibrio? Entonces aquí no va a generar desempleo, sino va a haber un aumento en la demanda y una disminución en la oferta. Entonces eso automáticamente puede subir porque valores superiores al mínimo nacional están permitidos, pero debajo no están permitidos. Entonces en este caso no puede bajar, aunque dice la fuerza que es más abajo, ¿no? La fuerza de mercado. Esa sería en conclusión en este caso cuando el salario real está por encima del equilibrio. Bueno, eso sería todo, estimados estudiantes.